Acompáñenme con su Biblia, hermanos. Quiero pedirles que busquemos el libro de Marcos, capítulo 8, para que leamos el versículo 22 al 25. Marcos 8, versículo 22 al 25. Me dicen amén cuando llegue. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en el libro de Marcos, capítulo 8, a partir del versículo 22. Vino luego a Betsaida, está hablando Marcos de nuestro Señor Jesucristo, dice, y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Gloria a Dios, hermanos. Esta palabra el Señor la ha traído el día de hoy hasta nosotros para poder compartir esta palabra. Y el tema central del día de hoy va a ser: Dios tiene el control. Así que repítelo conmigo: Dios tiene el control. Ahora dígale a su hermano de al lado: hermano, Dios tiene el control. No sabemos si en algún momento ustedes en su vida han llegado a cuestionarse alguna de estas dos preguntas. Por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Alguna vez lo hemos cuestionado? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasas a mí por este fuego? ¿Por qué dejas que yo pase por este desierto? ¿Por qué, Señor, me llevas a este proceso? ¿Por qué yo? Y a veces hasta bromeamos, ¿no? Como: Señor, ya búscate otro guerrero, ¿no? Señor, pero... Y nos atrevemos a cuestionar al Señor y decirle: ¿por qué a mí? Y esta segunda, a lo mejor también nos ha pasado, que en alguna ocasión hemos visto algo que pasa con alguien más, que a lo mejor lo estábamos esperando para nosotros, que a lo mejor no queremos para nosotros, y entonces entra ese cuestionarnos: Señor, ¿por qué a él? Ya no fue porque a mí, ¿no? Ahora fue: ¿por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué, Señor, a mi vecino? No, si es bien enamorado. ¿Por qué, Señor, a mi compañero de trabajo? Si sabemos que dicen cómo hace, pero gasta más de lo que supuestamente gana, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué al de enfrente? ¿Por qué no a mí? No sé si les ha pasado, soy el único que ha tenido como esas dudas, ese cuestionamiento en su mente, en su corazón. Y muchas veces pues hemos observado cómo Dios actúa, cómo actúa con los demás, y no es igual con nosotros. Pareciera que tiene un mejor trato con los demás y con nosotros, como que no nos ve de la misma manera, y pues a veces resulta en un reclamo hacia el Señor, cuestionando ¿por qué a mí me permites pasar por esas situaciones? ¿Por qué a otros los libras? Al contrario, parece que les bendices, que les ayudas, que los prosperas, y a mí no. Y bueno, amada iglesia, hoy quiero hablarte de algo que a veces nos cuesta trabajo, pero que es la clave para toda victoria espiritual. Y básicamente estoy hablándote de la rendición de la voluntad, pero de nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. Por eso la frase y el tema del día de hoy es: Dios tiene el control. Eso es la palabra que el día de hoy el Señor nos ha traído. Y quiero que vuelvas a repetir conmigo: Dios tiene el control. Y vamos a hacer una segunda vez, pero lo vamos a completar: es Dios tiene el control de mi vida. Hoy Dios, hermano, nos quiere invitar no solo a decirlo, sino a vivirlo. No solo que salgan de nuestras palabras, sino a creerlo, a que realmente pues confiemos en eso, en esa palabra, en que Dios tiene el control de nuestras vidas.
Y pues tenemos que rendirnos totalmente a la voluntad de Dios. Entendiendo de alguna manera que su obra, es decir, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios orquesta, todo lo que Dios mueve, todo lo que Dios permite, lo hace en su soberanía. Dios lo permite dentro de su soberanía. Y bueno, ese obrar siempre va a ser distinto al de los demás. La manera en que Dios habla contigo es distinta a la que habla conmigo. La manera en que Dios trata contigo es distinta a la que Dios trata conmigo. Las pruebas a las que Dios permite que yo pase son distintas también a las que te permite a ti pasar. Ese es el trato de Dios. Es un Dios que trata de manera personal. Por eso es que la salvación es personal. El trato con Dios es personal. El contentamiento con Dios es personal. Vivir en comunión con Dios es personal. Y como todos nosotros somos diferentes en alguna u otra manera, en alguna circunstancia, por la edad, por las condiciones, por nuestros hijos, por nuestros esposos, siempre hay circunstancias que nos hacen diferentes. Y en esas diferencias también Dios obra, participa. Y todo lo que Él permite en nuestras vidas siempre sucede dentro de su voluntad. Eso es algo que tenemos que entender. Su obrar es soberano y es distinto para la vida de cada uno de nosotros. Pero siempre queda esa cosquillita de querer siempre compararnos, de querer estar viendo la vida de los demás y a veces de no querer asumir que Dios es el soberano de mi vida, aún a pesar de las condiciones, aún a pesar de la situación en la que yo pueda estar pasando y que pareciera que es algo que, pues, si Dios fuera bueno, no permitiría, porque a veces esa es la manera que tenemos de pensar, ¿no? Nos llegamos a posicionar de esta idea: si Dios fuera bueno, Él no permitiría que pasara esto. Pero hermano, tenemos que comprender algo. En los evangelios, si nosotros tenemos a la palabra de Dios, a la Biblia, como nuestra máxima autoridad, en los evangelios encontramos que Dios permite que sus hijos atraviesen por muchas circunstancias. Que sus hijos lleguen a veces a sentir o a pasar por escasez, que sus hijos lleguen a sentir o a pasar a través del fuego para que su fe sea probada, que hay desiertos a los que incluso la palabra dice: los llevaré al desierto. El Señor mismo dice: yo los llevaré al desierto y ahí me volverán a conocer y se enamorarán de mí. Eso dice su palabra. Entonces tenemos que empezar a ver la vida de una manera diferente. Y para poder abordar este tema, quisiera nosotros revisar 3 pasajes de la Biblia, 3 historias que son parecidas, en las que vamos a tener, vamos a encontrar ciertas similitudes, pero también grandes diferencias en estas 3 historias. La primera la vamos a tener en el libro de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Este es el pasaje donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice la Escritura, a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le respondió: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí nos está dejando ver un propósito. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupe la tierra e hizo lodo con su saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En este pasaje, hermano, nosotros podemos ver, si quisiéramos resumirlo de alguna manera, vemos a nuestro Señor Jesucristo untando barro en los ojos del ciego, dándole una indicación, le da una tarea, una directriz, lo manda al estanque de Siloé, él obedece y a través de su obediencia obtiene la vista.
a través de su obediencia. Esta es una manera en que Dios puede tratar con nosotros, pero este solamente es uno de los pasajes. Quiero que vayamos al segundo. En Mateo 9, del 27 al 29, vamos a encontrar una segunda historia, pero ahora de dos ciegos que reciben la vista. Dos ciegos. A partir del 27, la palabra del Señor dice: pasando a Jesús de allí, le siguieron los ciegos, dando voces y diciendo. Si se dan cuenta, aquí de entrada ya hay una diferencia. En el primero que vimos, Jesús se acerca al ciego. Jesús lo busca. Él es el que va hasta donde está la necesidad. En este pasaje son los dos ciegos los que van detrás del Señor. Ellos van detrás de Jesús y dice: le siguieron los dos ciegos dando voces y diciendo. Yo me los imagino atrás de la multitud de la gente gritándole: Señor, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa, vinieron a él los dos ciegos, y Jesús les dijo, y les hace una pregunta muy interesante: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo sanarlos? Son ellos, acuérdense, los que iban detrás de Jesús. Les pregunta el Señor: ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Y ellos dijeron: sí, Señor. Ellos contestaron sin ninguna duda. Dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, que si se dan cuenta aquí que hay otra diferencia. En la primera hizo barro con la tierra, se los untó, y en esta ocasión solamente tocó sus ojos, y diciendo: conforme a vuestra fe os he hecho. Y fue suficiente. Esto bastó para estos dos ciegos para que pudieran ellos recuperar su vista. Ellos vieron a través de su fe. En el primer caso fue a través de su obediencia. En el segundo caso fue a través de su fe. Y en el tercero, que es el pasaje principal que leímos, que lo voy a volver a leer, Marcos 8, 22 y 25, vemos el tercer caso. Acuérdense, vamos llevando la historia. En el primero fue por su obediencia, en el segundo fue por su fe, y en el tercero vamos a ver qué fue. ¿Por qué llegaron ellos también a tener ese milagro en sus vidas? Dice Marcos 8, 22 al 25. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Ahí hay otra diferencia. Aquí fueron los amigos los que llevaron al ciego. No fue él con su propia voluntad buscándolo y en su propia fe. No fue Jesús el que lo buscó, se acercó y llegó hasta él. Fueron sus amigos los que lo acercaron al Señor. Y sus amigos le rogaban que lo tocase, que hicieran su milagro, que hubiera sanidad. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y quiero que noten esta pequeña palabra. Jesús, los amigos se lo llevaron. Y él lo toma de la mano y le dice: ven, camina conmigo. Y se lo lleva y lo aparta. El trato era con él. El trato era con él. Y lo sacaron fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, y también es una forma diferente. Aquí no hizo barro, fue directamente su saliva. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y ojo, los dos primeros ejemplos que vimos una sanidad instantánea. Vimos una sanidad donde el Señor obró de la manera que Él decidió, y entonces los ciegos recobraron la vista. Pero en este caso vemos algo diferente. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que aman. Es decir, Él no recuperó la vista totalmente. Su sanidad, su milagro, el obrar de Cristo en su vida no fue total ni rápido en el instante. Fue un obrar progresivo. En ese entonces, Él dijo: claro, ya veo, ya percibo, y empiezo a ver borroso los hombres como si fueran árboles, porque veía la mancha, no los percibía completamente. Decía: pero veo que andan, árboles que andan, porque no había claridad todavía, pero ya había luz. Ya sus ojos habían sido abiertos, y había sido una manera gradual. Luego,
el Señor le puso una segunda vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Le volvió y dijo: observa, ve, ahora cómo estás. Y la palabra dice: y fue restablecido. Su vista se compuso en su totalidad, y vio de lejos y vio claramente. Y esa es la manera en que el Señor obró en este tercer caso, en este tercer ejemplo de cómo el Señor fue trabajando y cómo fue obrando en las vidas de estas personas, en esas personas a las cuales el Señor le abrió los ojos para que pudieran ver. Prácticamente, hermanos, si nosotros pudiéramos resumir, podríamos decir algo: ¿el Señor lo puede hacer? Sí. ¿Él es el que hace el milagro? Sí. ¿Hay una sola forma para hacerlo? No. El Señor puede obrar de diferentes maneras, y así lo hace para contigo como lo hace para conmigo. En algo que pudiera ser la misma problemática, en algo que pudiera ser la misma situación, en algo que pudiera ser el mismo problema que podamos estar teniendo, el mismo desierto por el cual pudiéramos estar pasando, el mismo fuego por el cual el Señor nos puede estar probando. El Señor habla a nosotros conforme a nuestra relación con Él, conforme a nuestra cercanía con Él, conforme a la dureza de mi corazón, conforme al orgullo que yo puedo estar cargando. El Señor se encarga de hablar de manera diferente para con cada uno de nosotros. Todos, hermanos, tuvieron un encuentro con Jesús. Estas 4 personas, todos tuvieron un encuentro con el Señor, y todos recibieron la vista. Todos lograron obtener ese beneficio que esperaban del Señor, pero cada encuentro fue distinto. Cada uno experimentó de una manera diferente su encuentro con el Señor. La primera enseñanza que podemos obtener de esto es que Jesús no repite fórmulas. Y a veces nosotros pensamos que así va a ser. Queremos agarrar el Evangelio y queremos agarrar a Jesús como esa porción, ese amuleto, porque ya vi que a fulano le fue bien, entonces quiero eso para mí. Ojo, porque si lo estamos haciendo porque vemos cómo bendice a alguien más y lo quiero para mí, estamos viendo el proceso de Él. No estamos viendo el proceso al cual el Señor nos quiere llevar a nosotros. Y eso nos puede ser piedra de tropiezo. Porque pareciera que si se lo dio a Él y no me lo dio a mí, y no me lo da a mí, entonces a mí no me ama. Y eso puede contaminar nuestra mente y puede contaminar nuestro corazón. Si el Señor bendice a Él, pero no me bendice a mí de la misma manera, no es porque no me ame, y no es porque ame a esa persona más que a mí, es porque el Señor trata diferente con cada uno de nosotros, conforme a nuestro corazón, conforme a nuestras concupiscencias, conforme al trato que tenemos, a la cercanía que tenemos con Él. Nuestro Señor Jesucristo no repite fórmulas. Él escribe esto y le escribe para cada uno de nosotros. Le escribe conforme a nuestros propios personajes, en nuestro propio escenario, en nuestro propio entorno. Escribe la historia, pero para cada uno de nosotros. Y para recibir la vista necesitamos rendición total a su voluntad. Para que nosotros podamos recibir ese milagro de que las vendas de nuestros ojos sean caídas y que nos permita ver el mundo conforme Él quiere que lo veamos, tenemos que pagar ese precio. Tenemos que rendirnos completamente a su voluntad, dejando de fuera esas comparaciones, dejando de fuera lo que yo quiero que alguien más tiene, dejando de lado lo que yo quiero que haga alguien que obre en mí, y dejando que Él sea el que elija. Porque ¿quiénes somos nosotros para decirle al dueño del barro qué parte del barro queremos con el que trabaje? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros solo somos barro. Y nosotros no tenemos esa autoridad para decir: esa parte de mi carácter, ahí no me la toques, esa déjame. Eso no lo podemos hacer con el Señor. ¿Quiénes somos para decirle al dueño del barro qué parte del barro sí queremos que toque y qué parte del barro no queremos que toque? Esa parte le corresponde a Él. Él es el que elige qué parte del barro es la que es bueno, agradable, conforme a su buena voluntad. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender de esto. Ahora, viendo estos 3 pasajes,
Esas 4 personas, esos 4 ciegos que reciben el privilegio de la vista, tenemos que ver 4 lecciones que pudiéramos nosotros aprender para poner en práctica y llevar a obra en nuestras vidas. 4 lecciones. La primera es que la rendición hacia la voluntad de Dios comienza con la obediencia. La rendición hacia la voluntad de Dios comienza con la obediencia, en la obediencia hacia su voluntad, hacia su palabra. En Juan 9, 6 y 7 tenemos la historia del ciego de nacimiento. Vemos a grandes rasgos: Jesús escupe la tierra, hace lodo, lo pone en los ojos del ciego, luego lo manda al estanque. Y si se dan cuenta, el milagro no sucedió en el instante. Él primero le da una indicación, aunque ya había hecho, Dios ya había obrado, ya había mandado a Dios el mensaje para que llegara y el cielo se abriera para él, y entonces pudiera él ver. Todavía le dice: ve al estanque, lávate ahí y recibirás la vista. Y entonces este hombre pudo haber dicho en ese momento, si quisiéramos ponernos en sus zapatos, a lo mejor diría: ¿por qué me pones lodo? ¿No? Si en alguna ocasión, no sé si recuerdan, este pasaje lo habíamos estudiado en un domingo anterior, en donde decíamos que escupir era un gesto de desagrado. Los que estaban en la calle, los leprosos, los ciegos, los que dependían de alguien más, continuamente escuchaban un escupido, un escupitajo, y sabían que alguien les estaba repugnando. Entonces, este hombre pudo haber dicho: ¿por qué me pones lodo? ¿Por qué escupe este hombre cerca de mí? Pudo haber cuestionado los métodos de Dios para cómo poder acercarse con él. Y después pudo haber dicho: ¿y por qué me matas a mí? ¿No te das cuenta que soy ciego? ¿Cómo me pides que vaya yo a un lugar que está lejos con las dificultades que me va a presentar y porque por mi condición? ¿Cómo me pides que vaya yo? Pudo haber cuestionado la invitación del Señor. Pudo haber dicho: no estás siendo consciente. Yo no veo. Y si me tropiezo, y si me caigo, y si me pego, y si me equivoco de lado, y si no llego al lugar que tenía que ser. Pudo haber pasado muchas cosas por su mente que pudieron impedir que él cumpliera con lo que Dios le estaba pidiendo, que era llegar hasta ese estanque de Siloé. Él pudo haber dicho: Señor, sáname, sé que lo puedes hacer, hazlo ahorita, exigiéndole a Dios su milagro, exigiéndole a Dios que lo hiciera en su tiempo, no a la manera de Dios. Él le pudo haber dicho: yo creo en ti, yo te conozco, sana. ¿Por qué no lo haces en este instante? Tú tienes la capacidad de hacerlo. ¿Por qué juegas conmigo? Pudo haber cuestionado, no sé si se identifiquen. A mí me dieron varias pedradas haciendo la prédica con cosas que a veces nosotros cuestionamos a Dios en nuestro proceso. Señor, ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué a mí? Que dice: ven y dame un abrazo. Si yo soy el que está enojado, véngase. Y el Señor así nos trata, ¿no? A veces dice: ¿quieres paciencia? Ejercita la paciencia. ¿Quieres amor? Ejercita el amor. ¿Quieres hacer esto? Ve. Y cuestionamos a Dios en el proceso. Él nos pide a veces que seamos obedientes por encima de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias necesidades y de lo que nosotros creemos que era lo correcto o que era lo justo. Y eso es el primer paso para poder rendirnos a la voluntad de Dios. Ahora, le pudo gritar: sáname ahora mismo, pero la realidad es que no fue así. Él no cuestionó a Jesús. Este primer hombre no cuestionó a Jesús. Él confió en aquel que le había hablado. Él confió en Jesús, en nuestro Señor. Él decidió hacerlo, aunque le representaba dificultad. Él decidió dar el paso, aunque no veía para dónde iba. Él decía: si tú me lo pides, yo. Si tú lo dices, yo lo hago. Y esa fue la obediencia que tuvo este hombre. Así que, digamos que la lección que nos puede dejar este primer pasaje es que esa rendición de Dios empieza cuando nosotros obedecemos su palabra. Esa es la manera más directa que tenemos de escuchar a Dios: leer su palabra. La manera más directa que
nosotros tenemos para escuchar una indicación para nuestras vidas es a través de su palabra. Porque no sé ustedes, pero el tema que sea, la situación que sea, el problema que estés pasando, lo que sea que esté ocurriendo en tu vida, en la palabra de Dios hay una palabra que habla de eso. Hay una palabra que te da dirección. Hay una palabra que te dice por dónde es el camino, dónde es lo correcto. Y también hay advertencias de por ahí no, de esa manera no, hazlo de esta manera. Confía en mí, dice el Señor. Confía en mí, ve y hazlo de esta manera. Rompe ese ego, rompe ese orgullo. Hazlo de esta manera para que el Señor pueda obrar directamente en tu vida. A veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos o se escapa a nuestra propia conciencia lo que el Señor nos está diciendo o el propósito que hay detrás de la situación en la que nos pueda estar pasando el Señor. Pero si entendemos que nuestra vida le pertenece, si entendemos que Él es Señor de nuestras vidas, si le damos el timón del barco al Señor, vamos a poder ver el propósito detrás de todo lo que nos pasa. Porque el Señor nos lo permite. ¿Qué tengo yo que aprender de eso? ¿Qué tengo yo que sacar? ¿Qué va a ser lo bueno de mí? ¿Qué vas a cambiar de mí hoy, Señor? ¿Con qué parte de mí, de mi carácter, estás tratando el día de hoy, Señor? Y podemos verlo a través de la Escritura, a lo largo de la Escritura. Abraham, por ejemplo, no entendía por qué el Señor le estaba pidiendo eso. Abraham no lo entendía, pero él decidió ser obediente. Él decidió cargar al burro con la leña, agarrar a su hijo y decirle, vámonos al monte. Él decidió ser obediente. No entendía por qué el Señor le estaba pidiendo eso. Pedro no entendía por qué debía lanzar otra vez la red cuando se encontró con Jesús. Y era algo que le estaba pidiendo contra toda lógica. Él era pescador. Dice la palabra que él había estado todo el día pescando, intentando, tirando la red de un lado para el otro y no sacaba nada. No había peces en ese mar. Y Jesús se le presenta y le dice, tíralo otra vez. Contra toda lógica. Contra todo lo que él pudiera esperar. Él conocía el mar. Era un pescador. Estuvo todo el día ahí. Y el Señor le dijo, aviéntala otra vez. Muchas veces, hermanos, nosotros somos los que nos rendimos antes de que el Señor obre. Y nos dice, ya cuando nosotros estamos cansados, párate otra vez. O arrodíllate otra vez. O ora otra vez. Clámame otra vez. Vuélveme a alabar cuando estamos cansados. Cuando pareciera que ya hicimos todo lo que habíamos hecho, que habíamos cumplido lo que el Señor nos había pedido, porque ese Pedro como pescador en el mar, amigo de ese barco, él era el profesional del mar. Él sabía aventar la red. Él sabía dónde estaban los peces. Y el Señor, contra toda su lógica, le dijo, aviéntala otra vez. Para que vieran que ese milagro, que ese hecho, no era por la técnica del hombre. No era por lo bueno que Pedro fuera con la red. No era por lo bueno que fuera Pedro sabiendo y conociendo las aguas. Era porque Dios se le estaba presentando. Era porque Jesús se le estaba presentando. Y por eso dijo, avienta la red otra vez. Para que veas que no es por tu sabiduría, ni por tu técnica, ni por tu práctica, es porque está Dios contigo. Y a veces eso nos pasa, hermanos, con nuestra obediencia. Cuando Jesús llamó y fue caminando con cada uno de sus discípulos, Él no necesitaba decir más que sígueme. Eso era lo único. Les decía, sígueme. Con Mateo, sígueme. Pedro, sígueme. Con todos, con cada uno de ellos. El Señor les dijo, sígueme. Y ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Lo siguieron. Fueron obedientes, sin entender. Su mundo se ponía a la cabeza. Muchos renunciaron a sus privilegios. Otros renunciaron a sus vidas. Otros renunciaron a su familia, a su seguridad. Otros dejaron cosas pendientes, pero dijeron, Señor, yo te sigo. Si tú dices que vaya, yo voy. Si tú me llamas, yo voy a estar. Y esa es la obediencia que a veces el Señor espera en nosotros. Y ojo, no es la obediencia a ningún hombre. No es la obediencia a ningún predicador. Es la obediencia en su palabra. Es lo que el Señor nos enseña.
Esta es la mejor manera que tenemos nosotros de escuchar su voz fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón a través de su palabra. Cuando nosotros la leemos y meditamos en ella y vemos cómo eso nos habla a nuestras vidas. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste a orar pidiéndole a Dios dirección? ¿Cuándo fue la última vez que de rodillas le dijiste: Señor, dime para dónde? Señor, dime cómo. Señor, marca todo el camino. Señor, que no sea yo, que se haga tu voluntad. El mejor ejemplo que tenemos de eso es nuestro mismo Señor Jesucristo en el Getsemaní. Él estaba orando y llegó a decirle: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, que sea. Ese era un anhelo que él tuvo en su momento, en su corazón. Pero esa oración no se quedó allí, siempre terminó y cerró diciendo: pero, hágase tu voluntad. Eso nos enseña a poner por encima lo que Dios espera que lo que nosotros esperamos. Y no se trata de que simplemente lo hagamos. Podemos decirle: Señor, este es el anhelo de mi corazón. Yo quisiera de esta manera, Señor. Pero si no se puede, hágase tu voluntad. Pero si no es por ahí, pon tú en mí el entendimiento, que mi mente y mi corazón sepa que no es por ahí. Dame tu claridad. Sé tú marcando el ritmo. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que le pedimos a Dios esa dirección? Que dimos pasos de obediencia. ¿Cuándo fue la última vez que quisimos hacerlo? Que quizás fue perdonar, quizás fue soltar el afán, quizás fue servir, quizás fue solo confiar. ¿Cuándo fue esa última vez que nos rendimos a su voluntad sin oponernos ni poner condiciones? Sin oponernos ni ponerle condiciones, porque a veces pareciera que queremos ponerle condiciones. Señor, sí lo hago, pero ayúdame con esto. Sí lo hago, Señor, pero déjame ver de esta manera. Y aunque es válido que le digamos: Señor, confirma esto en mi corazón, que no sea yo sino sea tu voluntad, es válido hacer eso, porque el Señor, cuando estamos dispuestos a que Él nos confirme, Él nos habla. ¿Qué dice su palabra? Clama a mí, te responde. Pero no te dice: yo te voy a mandar las señales a que no clames a mí. Eso no dice su palabra. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Pero tenemos que estar atentos a escuchar, porque a veces el Señor puede decir que no. A veces el Señor puede decir que no. Y eso no tiene por qué poner un pensamiento de: no estoy en comunión con el Señor se ha alejado de mí, ya no soy su hijo, ¿por qué ama más a otros? Eso ya no viene del Señor. Tenemos que aprender a confiar en su buena voluntad. Ahora les dije 4 lecciones que podemos aprender de estos pasajes. Ese fue el primero: que el principio de la rendición de nuestra voluntad a Él es la obediencia a su palabra. Segundo, esa rendición de nosotros a su voluntad se manifiesta en la fe. El primero es cómo comienza en la obediencia. El segundo es cómo se manifiesta. Se manifiesta a través de nuestra fe. Mateo 9, 28 y 29 dice que Jesús le preguntó a los 2 ciegos: ¿creen que puedo hacerlo? Jesús les pregunta: ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Y ellos, sin temor, sin duda en su corazón, dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. Yo sé que tú puedes hacerlo. Y en el instante fueron sanados. No hubo barro, no hubo proceso, solo fue fe. Fue una fe sencilla, una fe genuina, una fe de corazón, en donde el Señor dijo, reconoció y quiso permear en ese momento su fe. No significa que todo lo que pidamos con fe nos lo va a dar, pero sí significa que si algo pedimos sin fe, no va a ser verdad. Tenemos que tener fe en aquello que nosotros estemos pidiéndole al Señor, en esas conversaciones que estemos teniendo con ellos. Rendirnos es soltar nuestras dudas. Esa es parte de la rendición hacia su voluntad. Soltar nuestras dudas y declarar: sí, Señor, creo en ti. Sí, Señor, creo que tú lo puedes hacer. Sí, Señor, hágase tu voluntad. Como un ejemplo,
Cuando los niños son pequeños, no sé si les ha pasado que a veces no dimensionan el peligro. La dimensión que tienen de las alturas a veces no la ven. Si un niño se sube a un mueble y está el papá abajo y les tiene los brazos, el niño se avienta. Y no le ve peligro, no le ve temor, no mide la distancia. Él cree y confía en los brazos de su padre. Él se anima. Porque sabe que su papá va a hacer lo posible para taparlo. Digo, a veces a los papás de los destinados se nos caen, ¿no? Pero el niño, esa inocencia y esa fe del niño es la que tenemos que tener. Señor, dame confía. Tú me aviéntate, yo voy. A tus brazos, yo voy. Ese es un buen ejemplo de cómo podemos poner esa confianza. No miden la distancia, no saben que la gravedad no nos va a arrastrar hacia el piso, todavía no entienden todo eso, pero ellos solo confían. Así debemos rendirnos a nuestro Señor, sin reservas, creyendo en Él, creyendo en su palabra y sabiendo que Él es fiel. Él no es hombre para equivocarse, ni para arrepentirse, ni para echarse para atrás. Él es fiel a sus promesas. Ahora, hermano, quisiera que con esta segunda reflexión nos preguntáramos: ¿qué área de nuestras vidas necesita hoy de ese fe? ¿Qué área de nuestras vidas necesita de esa confianza en el Señor? ¿En qué área de nuestras vidas hoy estamos dudando en su poder, en su soberanía? ¿En qué áreas estamos alejándonos de su gobierno, de su voluntad? ¿Para qué? Para que no nos alejemos de Él. Y puede ser tu matrimonio, puede ser tu economía, puede ser tu futuro, puede ser muchas áreas, puede ser tu salud. ¿En qué áreas estás dudando de la soberanía del Señor? Y pregúntate, escucha en tu corazón al Señor diciendo: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? En esa área de vida, el Señor te está diciendo: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Para que escuches que el Señor te dice: claro que sí, yo puedo ver el peligro, yo puedo hacer lo que sea necesario para que tú estés bien. En su palabra hay una promesa muy grande que dice que Él se encargará de que nada que necesitamos nos haga falta. Ojo, no dice nada que deseemos, dice nada que necesitamos, que nuestro corazón realmente necesite, que mi familia realmente necesite, que yo se lo pida conforme a su buena voluntad. Él dice: cuenta con Él, porque nada que tú necesites te va a hacer falta. Me encanta el pasaje en donde dice el Señor: si Dios alimenta a los pajaritos, esas avecitas que andan por el viento volando sin gobierno, sin un vecino, Él los alimenta. ¿Cuánto más no hará el Señor por ti que eso? ¿Cuánto más no hará el Señor por ti que eres su hijo? He de confesarles que la semana pasada mis hijos, junto con otros dos pequeños de la iglesia, nos dieron un aprendizaje, una enseñanza que tuvimos en casa. Porque ustedes saben, el fraccionamiento del interior, en la parte de atrás hay un jardincito pequeño, en el cual los niños se pueden ir a jugar. Y los pequeños salieron a jugar. Les habían regalado unos walkie-talkies, su tía, y se los dieron para que estemos escuchando. Ahí ya nos dicen cómo están, qué están haciendo. Si vemos que algo pasa, o sea, les hablamos, o regresan, al fin están dentro del fraccionamiento, están seguros, y cualquier cosa, pues ahí escuchamos, ¿no? Entonces salieron los cuatro, mis dos hijos con los dos pequeños, de Erika y José. Se salieron con la parque y me platica la pastora que empiezan a alabar. Allí en el jardín, solos, sin los papás. Ellos solitos empiezan a cantar alabanzas, pero lo están haciendo con una intención. Dijeron: Dios, queremos que nos mandes lluvia. Y se pusieron a alabar. Entonces, pues está bien, ¿no? ¿Qué papá no se goza que sus hijos solos y que les esté diciendo que pongan a alabar? ¿No? Gloria a Dios por eso. Y entonces los empiezan a escuchar que empiezan a alabar. Y ya estuvieron un rato, 10-15 minutos, según lo que platica la pastora, 10-15 minutos alabando. Y entonces dijeron: no, vamos a cambiar. Uno de ellos le dice a los demás: espérense, vamos a alabarlo por quién es. Ya se quiere que nos mande lluvia. Y le dijo esas palabras, entre ellos.
Eso solo es sabiduría de Dios. No se deben agarrar. Y entonces empiezan a alabar otra vez. 5 o 10 minutos y se suelta el cielo. ¿Les llovió? Tú podrás decir, pues estaba el cielo así, ¿no? Ya el Señor lo había mandado. Pero el hecho es que algo pasó en ellos en ese momento y en ese lugar. Que dijeron, no, espera, no lo estemos pidiendo, no lo alabemos porque queremos un regalo. No, estoy seguro que no lo racionalizaron así. Pero en su corazón pequeño, algo Dios les había tratado de practicar. ¿Cómo? O sea, me estás chantajeando, o sea, me estás pidiendo algo a cambio de, te alabanzas a cambio de, y ellos mismos dijeron, solitos, sin un adulto que estuviera dando reyes. Pero no, vamos a alabarlo por quién eres. Y lo platicaba cuando el hermano mío nació. Vamos a alabarlo por quién eres. Y el Señor los considera. Y ellos felices. La pastora, en otra ocasión, les aseguro que estuvo enojada. Porque habían llegado todos enojados, llegaron empapadísimos, sucios, porque estuvieron ahí en el patio. Pero en esta ocasión, los vio así de, pues Dios, algo hiciste con ellos, ¿no? Algo trataste con ellos, algo aprendieron de esto que ellos son, sin necesidad de nosotros. Tú trataste con ellos. Y les aseguro que hasta los niños vieron a su mamá y dijeron, mira, no nos regañó. Porque en otra ocasión, como que hubiera sido regaño, porque quedarse ahí no te fácil meterse luego a la casa. Disfrutar el Señor. Pero aprendieron eso, que lo alabaron por quién Él era, y no por un intercambio que quisieran hacer con Dios, sino por quién Él era. Y Dios los premió en ese momento con el Señor. Esa es una enseñanza que nos dejaron nuestros pequeños en estos días. Y bueno, el mensaje de este punto es: tu amor a Dios se manifiesta en la fe, pero en una fe que no se condiciona por el favor de Dios. Tu fe no debe ser condicionada. Tiene que ser una fe genuina porque reconoces quién es Él. Y así es como tenemos que vivir y alabarlo y adorarlo y mantenernos en esa fe. Tercero, la rendición de nuestra voluntad hacia la de Él acepta los procesos de los que Dios nos pone. Ojo con lo que estoy diciendo, porque es bien difícil. Acepta los procesos por los cuales Dios nos pasa. Tenemos que aceptar cuando Dios nos quiere tratar con algo. Tenemos que aceptar los procesos de parte de Dios. Y no se trata de hacer algo mediocre de resignación. Ya, bueno, pues ya me lo dio, entonces ya no hago nada, ¿no? Llévame, Señor. No, al contrario, estoy en esto, Señor, pero estoy contigo. ¿Quieres que pase por aquí, Señor? Pero voy contigo. ¿Quieres que atraviese por este desierto? Pero vienes conmigo, Señor. Tú me acompañas. Es asirnos de su mano. Es aceptar el proceso, pero de esa manera, agarrándonos de su mano, no soltándolo, y diciéndole: Señor, ¿tú quieres que camine por ese desierto? Yo voy, pero acompaño. Que tu presencia vaya conmigo, como decía Moisés. Que tu presencia, Señor, vaya conmigo. Esa es la parte de la aceptación del proceso. En Marcos 8, del 22 al 25, Jesús toca al ciego y primero ve borroso. Esa es una manera en que el Señor nos muestra que también obra a través de los procesos y de manera gradual. El Señor lo toca, le permite empezar a ver, pero su vista era borrosa, todavía no había claridad en él. Veía a los hombres como si fueran árboles que se estuvieran moviendo. Luego lo vuelve a tocar y entonces ve con claridad. Esto debería significar una lección para nosotros. Hay milagros, hay sanidades y hay esa transformación del Espíritu Santo que sucede en nuestras vidas, que no es milagrosa ni instantánea, que no pasa en un segundo, que no llega en un segundo, que a veces nos pide que haya un proceso porque algo tiene que tratar con nosotros. Hay algo en nuestro carácter, hay algo que no le hemos entregado, hay algo que el Señor nos quiere enseñar, que quiere que aprendamos, y entonces es un proceso en el que nos mete el Señor y que no tenemos que renegar del proceso, tenemos que aceptar de la mano de Él. Aprender a caminar con Él en el proceso. Aprender a caminar con Él a través del fuego. Aprender a caminar de su mano, sostenidos de Él a través del desierto. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que aceptar los procesos en los que Dios nos manda. A través de su palabra hay varias partes en la Biblia que nos habla de eso. Por ejemplo, hay un pasaje en el que habla del oro y que dice que el oro no se purifica en un segundo si pasa por el fuego hasta quedar limpio.
Eso dice su palabra. El oro se purifica. Y no es en un segundo, es en un proceso. Tiene que pasar por fuego para quedar limpio. Para quedar limpio el oro. José, por ejemplo, el soñador, soñaba con grandeza. Todo el tiempo lo soñó desde lo pequeño. De hecho, sus sueños de grandeza lo metieron en problemas con sus hermanos. Él soñaba con la grandeza de Dios. Pero él primero pasó por el pozo, por la esclavitud, por la cárcel, hasta poder llegar al palacio. El Señor primero lo procesó, primero lo pasó. En alguna ocasión hablábamos de José, que cómo el Señor lo iba a preparar para dirigir una nación, si no poniéndolo abajo del general de los ejércitos egipcios como su esclavo. Porque de otra manera no lo hubieran aceptado como aprendiz. No hubiera entrado al ejército y hubiera podido subir rangos para llegar al momento en el que Dios lo quería poner al frente del ejército egipcio, de la tierra de Egipto. Tuvo que llegar como esclavo, pero para un proceso mayor. El Señor lo estaba trabajando, lo estaba procesando para adquirir sabiduría, conocimiento, conocer el pueblo, conocer el ejército. ¿Cómo iba a poder dirigir si no lo conocía? Y estando allí, escuchando a ese hombre del cual era preso, era su amo, pudo conocer todo lo que él iba a necesitar después para poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Así que quizás estemos en algún proceso, pasando por algún proceso, y a veces nos ha parecido largo, ha parecido pesado, pareciera que no tenemos a tener las fuerzas suficientes para salir a atravesar el proceso y poder cantar victoria a través de él. Quizás aún no vemos claro, como es decir, quizás aún no vemos claro, pero hermano, no te quedes en eso de no ver claro. El Señor te tocó y te dio visión, aunque todavía no se aclara. Quedémonos con el que el Señor está con nosotros, y entonces esa visión se va a hacer clara. Cuando caminemos con Él, cuando demos pasos de fe con Él, esas visiones se van a hacer claras, y entonces nos va a poder dejar conocer qué es lo que el Señor quería trabajar con nosotros, por qué permitió que pasáramos por tantos procesos. Asegurémonos, hermanos, que nuestros procesos no sean por una insensatez de nosotros. Asegurémonos que nuestros procesos, lo que Él nos quiere enseñar, lo aprendamos. Porque el Señor puede volvernos a repetir el proceso, puede volvernos a repetir la historia para que aprendamos lo que no hemos aprendido. O puede ser que el proceso sea más largo para llevarnos a la sabiduría que quiere que tengamos en nosotros. Y bueno, los cuatro puntos que les mencionaba, la rendición revela la obra mayor, es decir, el propósito. Cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, cuando decidimos caminar a través del desierto, pero con Él, cuando nos rendimos al proceso, es cuando se ve lo que Dios quiere transformar de nosotros. Es cuando se revela el propósito detrás del proceso. Los milagros de vista eran señales que en el Antiguo Testamento estaban marcados para que pudieran identificarse a los falsos profetas y a los profetas que venían de parte de Dios. Los milagros de la vista. Y el Señor por eso tuvo a bien hacer varios, porque tenía que dejar claro y por sentado que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Y por eso tocó y hizo esos milagros con esas personas. No era solamente abrir los ojos físicos. De hecho, en el pasaje de Isaías, donde habla que el reino del cielo se ha establecido y que ahora los ciegos verán, en el pasaje de Isaías, era una forma de decir que ahora todos los que no veían con claridad el mundo espiritual, el reino de Dios, la salvación al Cristo, ahora verían, ahora lo conocerían, ahora sabrían que Él es Dios, ahora sabrían que eres el Hijo de Dios, que eres el Cristo, que eres el camino y la verdad, que eres el único puente que tenemos para acercarnos a Dios. A eso se refería, a que todos aquellos que no creen, a que todos aquellos que no lo ven, que no entienden, se irían caídas esas velas y habría conocimiento y entendimiento. Esa era parte de lo que significaba abrir los ojos espirituales y poder encontrarnos con Jesús. En Romanos 12, versículos 1 y 2, habla de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para poder ser transformados.
habla de presentar nuestra carne para poder ser menguados, habla de poder entregarnos completamente para que el Señor obre en nosotros, trabaje en nosotros, nos limpie, nos pure, nos purifique, nos quite todo lo que el Señor quiera quitar, trabaje con lo que quiera trabajar de nosotros. Y eso tendría que dejarnos entender cómo el propósito de Dios no es complacernos. Y eso es algo que a veces no entendemos o nos cuesta trabajo lidiar con esa idea. El propósito de Dios no es complacernos. El propósito de Dios es transformarnos a su imagen y semejanza conforme a su buena voluntad. Ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. La verdadera rendición no es decir, Señor, dame lo que quiero. Señor, dame esto que necesito. Señor, haz en mí lo que tú quieras, lo que sea tu voluntad. Ahora, creo que deberíamos funcionarnos y estamos dispuestos realmente a rendirnos nuestro corazón de esa manera. A decirle, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que sea tu voluntad. Ese es el meollo del asunto, poder brincar en esa parte, de no hacerlo solamente de boca para afuera, sino hacerlo con una convicción de corazón del Señor, lo que tú quieras, por hacer tu voluntad. Yo sé que es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Así va a ser, así lo creo, confío en eso, hágase tu voluntad en mi vida. Tendríamos que ver si estamos dispuestos a hacerlo, porque implica que toque nuestros planes. Implica que cambie a veces nuestros planes. Implica que influya en nuestras decisiones. Implica que transforme nuestro carácter, que nos confronte con nuestro carácter. Implica hacer a un lado mi voluntad y hacer prioritaria la voluntad de Dios. Y con esos 4 mensajes quisiera hacer una conclusión. Y quiero llevarlos a una pequeña historia. Ahorita Mitch nos va a ayudar a poner una imagen aquí en el proyector. Espero que se alcance a ver. Si no, se las voy a explicar. Resulta que hace varios años, no se alcanza a ver muy bien. Les voy a platicar. Hace varios años, en el Museo del Louvre, en Francia, que es uno de los museos más famosos de todo el mundo, donde se exhiben las obras de pintores muy famosos, la Mona Lisa, ¿no? Por mencionar algunas, ¿no? El cielo estrellado. Se estuvo exhibiendo una pintura que se llama Jaque Mate. La pintura se llama Jaque Mate. De hecho, la pueden buscar en internet. Es una pintura de un artista que se llama Friedrich Moritz August. Y que esta persona, cuando la pinta y la presenta de una manera y dice: este cuadro representa, porque es un tablero de ajedrez en el centro, con una persona del lado izquierdo, otra persona del lado derecho y una persona como angelical en la parte de atrás, ¿vale? Es un cuadro que representaba y decía: del lado izquierdo está Satanás, y en el cuadro lo presenta así, orgulloso, altivo, viendo al otro con desprecio. Estaba jugando una partida de ajedrez. Enfrente está el hombre, y el hombre lo ve con la mano en la cabeza así, preocupado, angustiado, viendo el tablero, no sabiendo qué jugada hacer, qué movimiento hacer, cuál pieza poder mover para que no le ganara la partida. Pero el cuadro se llama Jaque Mate. Entonces pareciera que está expresando que el diablo le gana la batalla al hombre. Eso es lo que pareciera que el cuadro está expresando. Y así lo presentó el autor, así lo presentaron en el Louvre. Y resulta que hay una historia muy interesante de este cuadro, en donde en una ocasión, ya ven que hacen visitas guiadas, llegó un grupo de personas mayores, adultos, que contrataron la visita guiada, hicieron la visita y una persona que era conocedora del cuadro se acerca con el grupo y le dice: ¿les puedo explicar el cuadro? Sí, por favor, cuéntenos. Y les empieza a platicar esto que les estoy diciendo. Este cuadro se llama Jaque Mate y representa la victoria del diablo sobre el hombre, en donde podemos ver al diablo así, altivo, viendo hacia el hombre con la mano en la cabeza, preocupado, angustiado, un tablero de ajedrez en el centro. Y da la explicación, se sigue en el siguiente cuadro, y una persona, uno solo de todo el grupo, se quedó viendo el cuadro fijamente. Y se quedó 1 hora y no se movía de ahí. Se quedó 2 horas y no se movía de ahí. Estuvo
según relatan, como 3 horas viendo fijamente el cuadro y su atención estaba en el tablero, que nadie habló del tablero. Su atención estaba en el tablero. Y ya que la guía que estaba haciendo el tour se dio cuenta que había terminado y les faltaba uno, se puso en sus se le perdió y empezaron a buscarlo por todo el mundo. Es un museo gigantesco. Y cuando lo encuentran, llegan con él y dicen: bueno, estamos preocupados por usted, se nos perdió, todo el tiempo estaba aquí. Y dijo: sí. Dice: no, pues vámonos. Y dice: no, señorita, tengo que expresarle algo. Dice: creo que este cuadro está mal. Y la señorita dice: está mojado. Dice: no, está mal el cuadro, si lo pintó fulano, ¿no?, que era el artista de la época. Dice: él lo pintó, ¿cómo dice que va a estar mal? Dice: pues tengo un problema, señorita. O cambian el cuadro o le cambian el nombre. Y la señorita se quedó preocupada. ¿Cómo puede decir usted eso, no? Si yo soy la estudiosa del arte del cuadro. Y el señor dice: bueno, pues yo soy el campeón mundial de ajedrez. Dice: yo soy el campeón mundial de ajedrez. Ya me tiraron, porque ya estaba en una nueva generación. Dice: pero me he quedado aquí por horas examinando el cuadro porque estoy viendo el tablero. Ya hice el escenario de quién fue el primero que abrió, quién fue el segundo, para que pudieran llenar las fichas en esa posición. Y aunque todo el mundo dice que ese cuadro se llama Jaque Mate, le tengo una noticia. La siguiente jugada está del lado del hombre. Y el rey aún tiene un movimiento. El campeón de ajedrez le dijo eso a la que pintó el cuadro. Bueno, era la experta del cuadro explicando. Y le dice: me queda claro que el hombre común no ve lo que alguien que es maestro de ajedrez ve. Y lo estoy viendo por un tablero de ajedrez. Y dice: ya lo hice muchas veces y me da lo mismo. La siguiente jugada la tiene el hombre y el rey aún tiene un movimiento. Pues el cuadro no se puede llamar Jaque Mate, porque no es un Jaque Mate. El rey aún tiene un movimiento. Entonces, ¿a qué traigo con esta historia? Muchas veces nosotros, cuando somos pasados por fuego, cuando somos pasados por un proceso, puede llegar un momento en la vida, en la situación, en el que parece que estamos en jaque mate, en donde parece que ya no hay oportunidad, que ya no hay salida, que ya nuestro rey ha sido vencido, que ya la jugada que sigue, no importa lo que yo haga, la siguiente jugada va a matar al rey. Y si saben, alguien ha jugado ajedrez, saben que ese es el chiste del juego, ¿no? Dejar encerrado al rey para que ya no tenga movimientos, y si lo mueven se ha casado por alguna de las otras fichas. Entonces puede ser que nuestra situación nos llegue a pensar que estamos en jaque mate. Pero con este cuadro, con esta explicación, con esta historia, quiero dejarte algo claro. Nuestro rey siempre tiene la última. La última palabra siempre depende de él. Él es el que dice cuál es el último movimiento y cuál es la ficha que se mueve. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fe. Ese es el Dios en el que creemos. El que es soberano de ese tablero. Soberano del tablero de mi vida. En donde Él es el rey. En donde Él toma la última palabra. Él es el que decide si da vida o la quita. Él es el que decide si las vendas de nuestros ojos se caen o no. Él es el que decide de qué manera atravesamos por el desierto. Él es el que decide si hay dolor o no hay dolor. Él es el que decide si hay transformación o no hay transformación. Él es el que decide. A veces esas circunstancias nos pueden cegar, como los ciegos que estaban en estos pasajes. Puede ser que no veamos a nuestro Dios en medio de nuestro desierto. Pero lo cierto es que Jesús trabaja de diferentes maneras. No esperemos que obre de la misma manera que obró con alguien más. No esperemos que nos dé lo mismo que le da a alguien más. Mejor tengamos una comunión cercana con Él, una relación cercana con Él, para que Él y yo sepamos en dónde estoy y a dónde me tiene que llevar. No es mi misma historia, ni mi misma plataforma, que de mi hermano que está enfrente o de mi hermano que está atrás. Tenemos que tener una relación cercana con Él, para poder entender los planes y procesos a los cuales el Señor nos está llevando. Quisiera pedirles, hermanos, que nos pongamos de pie un momento para poder hacer los últimos comentarios de esta palabra. A cada una de estas personas, estos ciegos que están reflejados en la Escritura, Jesús les dio un trato diferente. A uno le pidió obediencia, a otro puso a prueba su fe, pero con otro
le pidió paciencia. Paciencia porque estaba en un proceso y no dependía de solo toque, dependía de dos para que su sanidad pudiera llegar. Pero a todos, a los 4 hombres les pedía lo mismo y significaba lo mismo, que confiaran en Él, que lo pusieran a Él primero, que su voluntad era la buena, la agradable, la perfecta para sus vidas. A los 4, en resumidas cuentas, les pedía que confiaran en Él, que su voluntad se rindiera a la de Él. Así que, Señor, hoy queremos pedirte lo mismo. Te acompañen a hacer una oración. Señor, hoy queremos pedirte a ti también lo mismo, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que nos des entendimiento, Señor, por los caminos a los que nos has puesto a transitar, Señor. Queremos, Señor, que sea tu Espíritu